La verdad nos hace libres. Sin lugar a dudas, es una gran satisfacción estar con todos ustedes desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. No olviden que este espacio de La verdad nos hace libres en entrevistas internacionales se difunden también en los Estados Unidos a través de Optimum y Altis y llegando a millones de televidentes. El día de hoy vamos a hablar de los cambios en la política de España y para ello veamos esta introducción. Francisco Banaclocha Belver es catedrático de Ciencia Política y de la Administración, licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. En 1980 obtuvo el título de doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Actualmente es director del Instituto de Política y Gobernanza, así como director del Máster de Gestión y Dirección de la Seguridad en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bien, quiero dar la bienvenida a nuestro corresponsal desde nuestro estudio 3 en el área metropolitana de Nueva York, en Cold Spring, Juan Carlos Salcedo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto tenerte aquí ya en sintonía nuevamente y para que podamos hacer la introducción a este diálogo tan importante con Francisco Banaclocha, que es catedrático de Ciencia Política y Administración, director del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, Juan Carlos, adelante, te estamos escuchando. Gracias, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo allá a Madrid, España, a nuestro invitado y también un gusto estar por todo el continente latinoamericano y acá en los Estados Unidos. Hoy tenemos un tópico realmente extraordinario porque es un tema que tiene muchísimas aristas. España, un país con el cual seguimos unidos por nuestra historia, nuestro idioma y parte de nuestra cultura desde 1977, logró construir un sistema de expresión política relativamente estable, muy activo y hasta cierto punto predecible. En las últimas décadas, dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, alternaron la conducción del gobierno y bajo sus políticas España creció, se enfrentó a desafíos importantes como todo país, y que de una manera u otra los procesó y los llevó adelante. Ahora construye un país dentro de una dinámica muy europea dentro de la misma comunidad. Sin embargo, en estos últimos años hemos visto la emergencia de dos fuerzas políticas nacionales nuevas y fuertes, Podemos y Ciudadanos, que han desafiado el status quo, pero no solamente ello, también han tomado fuerza los colectivos regionales como en Cataluña, que continúan con ímpetu sus aspiraciones de independencia. Como si esto fuera poco, hace solo días atrás, el presidente de la República enfrentó una moción de censura, la misma que tuvo éxito por primera vez en la historia democrática de España. Ahora, España es gobernada por un nuevo presidente, quien retornó a la conducción de su partido después de haberlo abandonado por 12 meses o algo así. En fin, para entender este complejo escenario, nosotros hemos invitado a un experto politicólogo español. Se trata del doctor Francisco J. Banaclocha Belver, quien está con nosotros el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Le hago la primera pregunta. España vivió el desgaste de dos partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, el crecimiento de Podemos y Ciudadanos, además de la militancia de los partidos regionales. ¿Cómo entender la primera censura con éxito de un gobierno español y cuáles han sido los factores principales? Pues realmente, como usted bien ha dicho, es una situación bastante compleja, pero dentro de lo complejo es una situación normal constitucionalmente hablando. Es verdad que a partir del año 2014-2015
emergen con fuerza dos fuerzas nacionales de ámbito estatal, Podemos por una parte, Ciudadanos por otra, y la verdad es que a partir de las elecciones de 2015 y confirmándolo en las elecciones generales de 2016, se hacen con un cupo de representación en el Congreso de los Diputados que hace pensar, y los datos lo registran muy claramente, que estamos en presencia de un sistema de partidos diferente del anterior. Hay un antes y un después de 2015. Y en esa dinámica, a partir de 2015, pues las fracturas, las coaliciones, las líneas rojas, como se las denomina en el argot político español, han cambiado. Sigue la gran dificultad para el entendimiento, para el acuerdo, eso que se prometía que iba a pasar a partir de del nuevo sistema de partidos, y sin embargo esas dificultades para el acuerdo pues siguen existiendo. Y a pesar de todo ha surgido una oportunidad muy excepcional, que es la que se produce en mayo, a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual queda muy mal parado el partido en el gobierno, el Partido Popular, porque es la primera vez que se condena a un partido, no penalmente, pero sí con un impacto social y político muy fuerte, y por tanto esa oportunidad es aprovechada por uno de los partidos de la oposición, el segundo partido, si bien es verdad que con una escasa proporción de escaños, y consigue con habilidad, aprovechando la oportunidad y aprovechando el comportamiento de rechazo del conjunto de los partidos y una serie de factores que sin duda comentaremos más adelante, Seguro. pues para sacar adelante una moción de censura constitucional por primera vez en la historia de la Constitución, que ya, como ustedes saben, data de 1978. Doctor Francisco Banaclocha, una vez más bienvenido a La Verdad nos hace libres. El partido PSOE ha entrado al poder con una coalición de partidos, pero enfrentará exigencias nacionales y una fuerte oposición, y obviamente eso lo tiene por delante. ¿Qué tendrá que hacer el presidente Pedro Sánchez para tener un parlamento productivo y asegurar unos comicios exitosos de cara a los próximos 2 años? ¿Cuál es su opinión? Pues vamos a ver, la situación que se le presenta al nuevo presidente no es nada fácil, pero es verdad que Pedro Sánchez, el nuevo presidente, pues es una persona joven, de 46, 45 años, si no me equivoco, y es muy habilidoso, domina mucho la táctica política y para muestra un botón muy importante, que es el haber conseguido este apoyo de partidos muy heterogéneos, de orden, es decir, ubicados en la izquierda más clara, algunos los llaman partido típicamente populista de izquierdas, por otra parte partidos independentistas, partidos de independentismo moderado o de nacionalismo moderado, el Partido Socialista, que no es precisamente un partido muy radical, sino que es un partido claramente de socialismo avanzado o progresista o socialdemócrata, y en esa coalición tan difícil de conformar, pues ha conseguido ser investido presidente del gobierno. A partir de ahí, pues tiene la necesidad de bascular. En España hay, digamos, los problemas que afectan a la confrontación típicamente ideológica entre derechas e izquierdas, entre las políticas típicamente identificables dentro de un espacio o de otro, de derechas o de izquierdas, pero también, y como ustedes han señalado muy acertadamente, desde 2012 ha habido un despegue de un nacionalismo que apuesta a corto plazo por un independentismo saltándose el marco constitucional. Y yo creo que el gran reto para él está en bascular en alianzas y en hacer que la relación entre
los partidos nacionalistas, muy especialmente catalanes, pero en general los partidos nacionalistas presentes en el escenario político español y el resto de los partidos de ámbito pues recompongan una cierta relación, si no cordial, por lo menos que permita una dinámica no excesivamente enervada. Y viendo al otro lado de la ecuación, doctor, ¿cuál cree usted sería una buena estrategia para el Partido Popular, que va a estar en oposición desde luego, y entre lo que escuchamos, que ellos serían capaces aún de revertir los presupuestos recientemente aprobados, y eso haría altamente inviable la gestión del nuevo presidente? Pues está por decidir todavía, yo creo, en el marco de los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado del Partido Popular, si intentarían echar abajo esos presupuestos que en principio ellos defendieron, porque poco antes de presentarse la moción de censura, justamente se aprobaron esos presupuestos en la Cámara más difícil de aprobación, que es la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Ahora solamente está pendiente de aprobación en el Senado, donde, eso sí, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Podría vetarlos, podía enmendarlos, podía echarlos abajo. Es dudoso. Tendrían que volver al Congreso de los Diputados y, en ese caso, el Congreso de los Diputados tendría que, eso sí, generar una inercia de aprobación distinta, que probablemente no sería exactamente la misma que la que se produjo con ocasión de la moción de censura. Y, por tanto, ahí habría un elemento de conflicto. Pero yo creo que al final los presupuestos no serán un gran problema para el nuevo gobierno, la aprobación de los presupuestos para el nuevo gobierno. El gran problema para el nuevo gobierno es intentar una fórmula de conciliar en el problema catalán, muy especialmente, lo que es el respeto al marco constitucional y el descomprimir hasta cierto punto la tensión entre la Generalitat, el gobierno catalán, y el gobierno de Madrid, y en general entre lo que son los partidos constitucionalistas, como se les denomina, y los partidos independentistas o soberanistas catalanes. Yo creo que si lograra esa fórmula de conciliación y de esa pacificación de la relación política, sería un gran acierto, pero no es fácil. Eso sí que es una gran asignatura pendiente. Sin lugar a dudas, doctor, es un reto que todos los partidos y en todos los congresos, cuando obviamente abordan ese sitial de poder, tienen que enfrentar. En esta misma línea, ¿cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles creen que sean las nuevas aspiraciones de estos partidos como Podemos y Ciudadanos? Y si esta coyuntura es un camino a las elecciones del próximo año 2019. Bueno, las elecciones del próximo año en principio coinciden en el próximo mes de mayo las elecciones europeas, las elecciones locales de ayuntamientos e indirectamente de diputaciones provinciales, y luego y las elecciones también a la mayoría de las comunidades autónomas. Es decir, hay mucho en juego en esas elecciones de mayo, pero las generales tendrían que ser después. No se sabe muy bien, parece que había, yo no lo doy por seguro, un cierto pacto interno dentro del Partido Socialista de que las elecciones tendrían que ser en octubre del próximo año, el año 19, pero entiendo yo más probable que el nuevo gobierno agote la legislatura y por tanto lleve las elecciones al 2020. En ese reto yo creo que por una parte Podemos, el objetivo que tiene es presionar desde su posición parlamentaria al nuevo gobierno para que adopte políticas típicamente de izquierda, muy en la línea de su programa. Es verdad que hay puntos de coincidencia con lo que sería el Partido Socialista y, por otra parte, pues Ciudadanos lo que buscaría
lo que desearía en principio sería que se adelantaran todo lo posible las elecciones, porque las encuestas actualmente le dan un resultado espléndido. Prácticamente lo sitúan en primer partido en intención directa de voto. Y yo creo que lo que buscaría sería tensionar la relación con el gobierno en relación con las políticas que pudiera llevar a cabo en relación con Cataluña. Pero también tampoco lo tiene fácil. Es decir, que ahí el gobierno socialista, si bascula inteligentemente, tácticamente, con los dos componentes de apoyos que pudiera tener según se tratara de unas políticas u otras, yo creo que podría salvar lo que resta de legislatura sin grandes problemas. Pero no dejo de interpretar que es una tarea ardua, difícil, arriesgada, y que pone a prueba la habilidad del nuevo gobierno y de su presidente, al que en los ambientes políticos se le califica como un gran tacticista y, por otra parte, una persona con mucha suerte en el terreno político. Bueno, gracias. Yo le voy a hablar precisamente acerca del gran desafío y quiero poner el dedo en la llaga. Algo que no va a poder esperar son las aspiraciones de algunos partidos en Cataluña que van a querer ver una resolución sobre la Constitución española en cuanto a las demandas de independentistas. ¿Cuál sería la posición del Partido Socialista? Porque este es un tema que ha exacerbado el sistema político de España con mucha intensidad el año pasado y este año. Sí, es el gran problema pendiente, es el gran problema y el gran reto que se le plantea al nuevo gobierno, porque además hay una presión muy fuerte por parte de los partidos de la oposición, muy especialmente Ciudadanos y Partido Popular, por ir a una línea muy contundentemente respetuosa del marco constitucional. Yo creo que el Partido Socialista está de acuerdo en seguir al pie de la letra los dictámenes de la Constitución, pero a pesar de todo creo que tiene más cintura que el resto de los partidos, quizás a excepción de Podemos o de las confluencias, como se las llama en el argot político español, las confluencias de Podemos, confluencias territoriales, pero tiene más cintura política para buscar acuerdos, aunque acuerdos muy difíciles, porque realmente las posturas de los partidos nacionalistas ya volcados hacia la opción independentista es muy dura y no se contentan sino con una vía de reconocimiento directo del derecho de secesión. El Partido Socialista es declaradamente federalista, pero claro, ahí estaríamos en la incorporación de instrumentos constitucionales que, más propios del modelo federal, son propias de un modelo confederal. Ahí habría unos puntos de fricción importantes. Continuamos con este diálogo tan importante con el doctor Francisco Banaclocha desde España, y estamos hablando de los cambios en la política de aquel país. Pedro Sánchez en estos 4 años ha tenido altas y bajas. Lo extraño es cómo llega a cambiar esta historia. ¿Qué lectura tiene sobre esta situación de este socialista, doctor Francisco? Pues en parte lo que les decía antes, Pedro Sánchez es una persona muy habilidosa, llegó a la Secretaría General del Partido Socialista un poco a título de solución de compromiso y con idea de que fuera un personaje interino al frente de la Secretaría General. Llegó en un momento bastante delicado de crisis, de dimisión del anterior secretario general, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de fractura,
y sin embargo luego se hizo con un espacio propio, con un equipo inteligentemente conformado, porque con ocasión de la investidura anterior, la investidura de las elecciones del 2016, pues una parte importante de los cuadros históricos del partido no quisieron que él intentara una vía de acuerdo con los partidos de la izquierda, a su izquierda, y los partidos nacionalistas. Y en una operación muy discutida y no exenta de patetismo, pues le hicieron dimitir. Solo para puntualizar esta parte de Pedro Sánchez, ¿habrán influido esas denuncias de corrupción sobre Mariano Rajoy para que se haga realidad esa situación que se vive actualmente en España, o la política y la gente se cansó de Rajoy? Sí, bueno, la verdad es que ya yendo a los acontecimientos recientes, a los de la moción de censura, sin duda Pedro Sánchez registró en el Congreso de los Diputados la moción de censura cuando todos los analistas, los actores políticos y sus propios asesores entendían que no gozaba de mucha probabilidad de éxito. Sin embargo, se arriesgó, la presentó y consiguió sacarla adelante en gran parte por el gran desprestigio en el que había caído el presidente y el partido del presidente como consecuencia ya no solamente de esta sentencia, sin duda, sino por otros casos de corrupción que habían salido a lo largo de los últimos meses y de los últimos años y que afectaban muy directamente al Partido Popular, con lo cual ponía en duda lo que era su pureza democrática. De todas formas, supo aprovechar el momento porque era el momento perfecto para conciliar con un voto de oposición a Rajoy y al Partido Popular, a pesar de que eran partidos, como decía antes, muy heterogéneos, muy distintos. Doctor, en los pocos, literalmente 2 minutos que nos quedan, le vamos a dar un salto a otros países en Europa. Le hago una pregunta. En primer lugar, ¿cuál es su lectura de la elección del primer ministro Giuseppe Conte en Italia? Desde acá, desde la parte del mundo, la vemos como una elección de un candidato populista. Y al mismo tiempo, no puedo resistir de preguntarle, en este último minuto que nos queda, ¿cuáles son las reacciones en Europa a la tradicional relación estable con la OTAN, con la Unión Europea, bajo un gobierno de Donald Trump? Uy, pues muchas preguntas me hace, y muy densas, muy difíciles. No sé muy bien si en 2 minutos se puede contestar siquiera alguna de ellas, pero bueno, intento. Vamos a ver, primero, la situación de Italia es muy distinta a la de España. Es una situación preocupante en el mundo occidental y en el mundo de la Unión Europea, porque son 2 partidos aparentemente muy distintos, pero que han logrado un programa común muy singular y muy arriesgado desde el punto de vista del proyecto europeo. Pero, ya digo, una situación muy distinta porque el nuevo gobierno, incluso los partidos que se pueden entender en España como más populistas, no tienen esa oposición, esa política tan radicalmente agresiva con respecto a lo que es el modelo que se pretende seguir en la Unión Europea. Pero es una situación preocupante para el resto de los estados de la Unión, en todos los terrenos, en el económico, en el terreno social y de política de inmigración, en el hipernacionalismo que parece respirarse en ese nuevo gobierno y en ese nuvo presidente del Consejo. Preocupante, en definitiva, pero muy diferente a la española. Y en cuanto la situación que atraviesa, la otra pregunta que me hacía,
la situación que atraviesa la OTAN y en general el mundo de las relaciones internacionales, pues también es delicada, no por el momento, pero el emponzoñamiento de las relaciones entre los viejos contrincantes en la Guerra Fría, Rusia por un lado, Estados Unidos y la OTAN por otro, además con las singularidades y estridencias de la política norteamericana añadida, pues hace que sea un panorama tenso que requiere de un esfuerzo por parte de los dirigentes políticos de enorme prudencia. Bueno, doctor, sin lugar a dudas tenemos muy corto el espacio para abordar tantos temas que son importantes, pero lo vamos a convocar en una próxima oportunidad para que podamos continuar dialogando aquí desde el corazón de Sudamérica y en este programa que también se difunde a través de Optimum en los Estados Unidos. Gracias al doctor Francisco Banaclocha Belver, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, director del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid, allá en España. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Pues muchas gracias a ustedes, encantado de participar. A toda la audiencia, gracias a nuestro invitado que nos enseñó, nos ilustró, nos llevó de la mano a caminar un bosque muy complicado de situaciones en España. También queremos agradecer a Luis Alberto Amurrio Fuentes, que fue nuestro productor, colaborador asistente en este programa y hizo posible esta invitación y el desarrollo del tema. Gracias, muy amables. Bueno, y hasta aquí los hemos acompañado con La Verdad Nos Hace Libres. Les reitero, este programa también se difunde en los Estados Unidos a través de Optimum. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.